análisis de la jornada, saludando ya a Natalia Aguirres, directora de análisis de Renta 4 Banco. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? Parece que nos hemos ya casi acostumbrado a las caídas en la bolsa, ni siquiera, bueno, los rebotes la verdad es que son flor de un día. Mucho sufrimiento continuamos viendo hoy jueves en la renta variable y también en la renta fija. Sí, muy poco respiro, esa es la cruda realidad. Ayer tuvimos un momento de algo más de tranquilidad con esa fuerte caída de tires después del anuncio del Banco de Inglaterra de que iba a comprar deuda, y eso permitió que las bolsas, como digo, respirasen un poquito, pero muy poquito. Tenemos un trasfondo muy negativo a nivel macroeconómico, ¿no? A nivel de actividad, todos los indicadores más adelantados de ciclo pues están señalando una desaceleración muy pronunciada, incluso en algunas economías como la alemana a bastante clara recesión, ¿no? En los próximos trimestres, y seguimos teniendo un contexto de inflación en niveles muy elevados, a pesar de que veamos alguna moderación en algún IPC como el nuestro hoy, pero la verdad es que la inflación sigue sustancialmente por encima de esos objetivos de los bancos centrales. Les obliga a ser muy agresivos para controlarla, a continuar con esas subidas de tipos que intensifican la presión sobre el ciclo, sobre los beneficios empresariales, y al final eso se traduce en caídas tanto en deuda como en bolsa. Precisamente de la crisis de la libra, de esa mala situación económica en Reino Unido que amenaza, eso, si no se corta de raíz, evidentemente tendríamos un problema porque podría extenderse hacia otros mercados. En realidad vuelven las compras de bonos. Lo que ha anunciado el Banco de Inglaterra es una compra ilimitada de bonos. Claro, la pregunta ahora mismo un poco que flota en el ambiente es si va a funcionar el plan del Banco de Inglaterra. Sí, esa es la gran pregunta, ¿no? Además es que es curioso, ¿no? Como hemos tenido primero la semana pasada una subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra, luego tenemos al gobierno británico el viernes anunciando un macro plan de estímulo fiscal que hay que financiar, y eso es más deuda, y eso es lo que ha provocado un incremento de los costes de financiación tan importante, ¿no? Tan rápido, tan brutal, que al final ha obligado al Banco de Inglaterra a dar marcha atrás. El Banco de Inglaterra pretendía desde el próximo lunes empezar a vender bonos en balance, y lo que se ha visto obligado es a darle toda la vuelta y a empezar a comprar. ¿Va a ser suficiente? Bueno, yo creo que es que aquí hay que tener en cuenta dos adjetivos, ¿no?, que le dan al plan. Uno es, bueno, por decir el adjetivo, ilimitado, ¿no?, en cuantía. Es verdad que dicen voy a comprar bonos de alta duración por encima de 20 años de forma ilimitada, pero eso es en cuantía ilimitada. En tiempo están hablando de 2 semanas, están hablando de los próximos 14 días, comprar bonos hasta el 14 de octubre. ¿Esto va a ser suficiente? Yo tengo mis dudas, y yo creo que el mercado francamente tiene también sus dudas, ¿no? Porque si no, estaría continuando la tendencia que se produjo ayer de caída en tires, ¿no? Y se ha dado la vuelta, vuelven a subir las tires, y estaría prosiguiendo también la inicial recuperación de la libra esterlina, que no, hoy vuelve a caer. Al final es un poco, perdonadme la expresión, como el arreso, ¿no?, que dice un cliente nuestro. Tienes al Banco de Inglaterra por un lado subiendo tipos para controlarte la inflación, y por el otro lado te está inyectando liquidez porque te está comprando bonos para evitar que los costes de financiación suban excesivamente, y eso al final suponga unas condiciones financieras muy restrictivas, afecta al crédito, afecta a la economía real, pero es muy complicado tener una política monetaria, como digo, actuando en dos frentes totalmente distintos, y a una política fiscal muy expansiva, ¿no?, que hay que financiar toda esa deuda. Entonces, ya te digo, no es por contestar a lo gallego, pero yo creo que todavía tienen que demostrar que son capaces de dos cosas. Una, controlar la inflación, porque va a haber subidas de tipos, y yo creo que va a haber subidas de tipos agresivas por parte del Banco de Inglaterra. Y dos, garantizar la sostenibilidad fiscal, ¿no?, que es por lo que precisamente se han visto obligados a actuar, pero yo creo que aún hay mucho que decir en el mercado británico. Esa terminología que ha usado, lo de arreso, vamos, frenamos. Bueno, hay quien cree que tampoco es descartable que eso pueda volver a producirse dentro de algún tiempo, en el caso, por ejemplo, de Europa.
Para nada, pero además es que de hecho más próximo y más visible de lo que se pueda pensar, ahí está el TPI famoso, ¿no? Si recordáis en junio cuando empezaron a subir los diferenciales de los periféricos, hubo una reunión de emergencia justo una semana después de la reunión ordinaria de junio del Banco Central Europeo en la que se habló de un sistema, un programa antifragmentación para evitar que los costes de financiación de periféricos se disparasen. Bueno, ahí yo creo que todos tenemos en mente que la principal candidata a utilizar ese TPI, que es volver a comprar deuda de periféricos para evitar esa ampliación de spreads, es Italia, ¿no? Italia, que hay que ver ahora que forme gobierno, previsiblemente para finales de octubre, hay que ver qué medidas toma, porque sí que es verdad que igual que antes sonaban más euroescépticos, ahora Meloni pues ha suavizado mucho su discurso y yo creo que parece más dispuesta, ¿no?, a cumplir con las reformas estructurales que le pide Europa y que ya encaminó bien Draghi pues para poder recibir los fondos Next Generation, que son 200.000 millones de euros. Pero sí que es verdad que la situación económica italiana es complicada, ¿no?, a nivel crecimiento, mucha dependencia energética, a nivel deuda. Entonces, yo creo que en cualquier momento puede necesitar que se utilice el TPI. Eso serían otra vez compras del Banco Central Europeo de deuda. Así que sí, estoy contigo. O sea, yo creo que más pronto que tarde, pues probablemente lo veamos también. Entonces estamos obsesionados por ver el suelo del mercado, por saber cuándo tocará a fondo las acciones y los bonos. ¿Ustedes en Renta 4 se atreven a poner fecha al final de la caída? ¿Será antes de que Europa entre en recesión? A ver, poner una fecha es, yo te diría imposible, es muy complicado, sobre todo porque dependes de un factor exógeno, que es el factor geopolítico, porque al fin y al cabo, ¿cuándo podemos ver un suelo sostenible de las bolsas y un inicio de subidas, pero que no sean simples rallies dentro de una tendencia bajista, sino que empiece a recuperar el mercado de forma sostenida? Bueno, eso quien lo va a marcar es el punto de inflexión de la inflación, ¿vale? El techo de la inflación, y empezar a ver una reducción significativa de los niveles de precios. ¿Por qué? Pues porque será entonces cuando los bancos centrales puedan empezar a moderar su discurso, a no ser tan agresivos respecto al ritmo de subida de tipos de interés, a dónde va a estar el techo y cuándo van a empezar a bajar. Será ahí cuando sean más moderados en su discurso, cuando haya menos presión sobre el ciclo económico, menos presión sobre los beneficios empresariales, y entonces podamos ver subidas más sostenidas, ¿no? Si se producirá ese suelo antes de que Europa entre en recesión, hombre, lo dudo generalmente. O sea, sí que es cierto que las bolsas históricamente adelantan al ciclo económico. Más o menos estadísticamente se dice siempre que suelen adelantarlo con 6 meses de anticipación, ¿no? Lo cual te está diciendo que tú deberías estar empezar a comprar 6 meses antes de que se haga el suelo de actividad económica. ¿Cuándo vas a hacer ese suelo de actividad económica? Bueno, pues es lo que hay que ver, ¿no? Se habla fundamentalmente de que cuarto trimestre, primer trimestre del año que viene serían los peores del momento cíclico. Entonces podríamos estar hablando de empezar a comprar a finales de este año, pero estamos hablando un poco en términos estadísticos generales. Yo creo que hay compañías que a estos niveles ya están descontando una recesión profunda, que no tengo yo tan claro que se vaya a producir una recesión al estilo de la gran crisis financiera de 2008. En cuanto a la inflación, hoy tenemos datos en España. No sé si el alemán también ha salido ya. Bueno, estamos a la espera de que se publique ese dato en Alemania, que sí que ahí nos podríamos llevar el susto. Mañana se publica el de la eurozona, pero por ir primero con el de España, ha caído por primera vez en casi 4 meses, creo, del 10%. Se ha moderado hasta el 9%. Además, lo previsto era 10,1%. En principio, buena señal. Sí, buena señal, y son 2 meses consecutivos de bajadas. El pico, el techo de inflación, bueno, de momento el techo de inflación que hemos visto en esta serie ha sido el 10,8 en julio. Entonces llevamos 2 meses consecutivos de mejora. Es verdad que hablar de mejora cuando tienes una inflación al 9%, bueno, pues
si tienes en cuenta que el objetivo del Banco Central Europeo de estabilidad de precios es un 2%, pues seguimos muy lejos, ¿no? Pero sí que es verdad que es una buena noticia, aunque también tienes un efecto base del precio de la energía, estás comparando con un momento en el que en 2021 empezaron a subir los precios de la energía. Eso te puede permitir, con el permiso del riesgo geopolítico, evidentemente, y que pase con la crisis energética, te puede permitir ir moderando la inflación, pero es verdad que yo creo que el grueso de previsiones hablan de que la inflación se mantenga en torno al 9% hasta finales de año, con lo cual, bueno, habrá que ir viendo, ¿no? Habrá que ir viendo, es lógico que en una economía en desaceleración la menor demanda te permita cierta moderación en los precios, porque ya las compañías no van a tener tanta capacidad como para trasladar en su totalidad el incremento de costes de producción a los precios finales de venta. Pero yo creo que seguimos, aunque es una buena noticia, primero hay que confirmar que el techo es tal y eso depende de la energía y luego hay que conseguir unos cuantos meses de bajada progresiva y acercándonos más a niveles más razonables que, como decía antes, permitan al BCE pues ser menos agresivo en sus subidas de tipos. Y Alemania, perdóname, me preguntabas también por Alemania. Alemania, el dato no sale hasta las 2 de la tarde, pero es cierto que ahí el incremento se espera muy sustancial, pues están en el 7,9, se espera, si no recuerdo mal, 9,7, 9,8, o sea, muy cerca del 10%. La semana pasada tuvimos un dato de precios a la producción en Alemania muy negativo, creciendo en intermensual 8%, en interanual 44%, si no recuerdo mal. A ver, la inflación va a seguir siendo un problema para el Banco Central Europeo y mientras no baje de forma importante, y el dato de mañana se espera bastante malo a nivel eurozona, repuntando hasta el 9,7 desde el 9,1, bueno, pues no vamos a poder tener un respiro en lo que es materia política monetaria más agresiva de tipos de interés. Vamos, que en la reunión de finales de mes tenemos casi ya garantizada otra subida de 75 puntos básicos. Sí. Por el lado de la energía, no le iba a decir eso, que la presión no solo no mejora, sino que empeora. Sí que estamos viendo que, bueno, a medida que las economías se van desacelerando, pues sí que está cayendo la demanda, están cayendo los precios, pero bueno, ahí tenemos ese grandísimo frente abierto, ¿no? El de la guerra energética en Europa, todo el follón que hay ahora mismo montado con el tema de Nord Stream. Alemania cree que Rusia no va a volver a restablecer el suministro, todavía no sabemos muy bien lo que ha pasado realmente con esas fugas y con los presuntos sabotajes. Lo cierto es que esto puede precipitar aún más la entrada de recesión, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Totalmente. La verdad es que Alemania yo creo que es la economía que más sufre, pues porque tiene mucha industria, es la que se vería más afectada por racionamientos, que con un invierno duro, bueno, pues parece una situación lo más probable. No se habla mucho del nivel de llenado de las reservas, que ha llegado a más del 80%, que eso es muy positivo. Bueno, esos son, en el mejor de los casos, 2 meses y medio de consumo. O sea, que también lo tengamos en mente. Estamos viendo últimamente las previsiones de la OCDE, nos llamaban la atención esta semana porque ya hablaban claramente, abiertamente, de recesión para Alemania en 2023, un menos 0,7%, y la verdad es que, como bien dices, todo el tema del Nord Stream, acusaciones cruzadas de sabotaje, aquí la realidad es que la tensión con Moscú pues se sigue incrementando, y eso hace difícil vislumbrar un techo de inflación, que al final te depende, como decía antes, de energía depende de una situación geopolítica que no va a mejor, porque ya no es solo los sabotajes en Nord Stream, son los referéndums en Ucrania para que Rusia se anexione estos territorios. Bueno, son una serie de cosas que al final no te permite relajarte en el plano energético, por tanto tampoco en el plano inflacionista ni en el plano de tipos de interés, y suma y sigue, así estamos. Para todos los que permanecen todavía invertidos, que son muchos, son mayoría, a pesar de la que está cayendo, ¿ustedes recomiendan abandonar la bolsa o infraponderar la bolsa, como han hecho ya grandes firmas en Estados Unidos, BlackRock o Goldman Sachs? No.
No creemos que sea el momento de abandonar la bolsa. Sí que somos realistas y no se puede hablar de solo la bolsa, como os decía, hasta que veamos techo de inflación y moderación de discurso de bancos centrales, pero también es verdad que en muchas compañías se está descontando un escenario de fuerte recesión al estilo de la gran crisis financiera y yo creo que no estamos ahí, no estamos en esa situación y que de hecho se abren oportunidades interesantes de cara al medio plazo. De hecho, en la bolsa al final yo creo que estás en empresas, ¿no? En activos reales, que son al final los que mejor te protegen contra la inflación. Lo que hay que hacer es elegir muy bien, tener un stock picking muy claro, comprar compañías que tengan capacidad de fijación de precios, que no se vean, que no estén muy apalancadas en este escenario de altos tipos o de incremento de costes de financiación, pero yo creo que no es el momento de abandonar las bolsas, sino de intentar identificar oportunidades que en un escenario normalizado de crecimiento, aunque lo vayamos a pasar mal en los próximos 6-9 meses, pues que ofrezcan valor. El análisis, las explicaciones, hoy con Renta 4 Banco, Natalia Aguirre, muchísimas gracias por este ratito. Hasta pronto, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. 12:27 de la mañana o de la tarde, como prefiráis, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Nos esperan hoy en Momentum de la Economía y los Mercados, Hernán Cortés y Alberto Matellán. Ahora les esperamos, hasta ahora. Qué tranquilidad poder contar con un sí cuando más lo necesitas. Por eso, en Santa Lucía, diseñamos nuestras coberturas para poder decirte sí ante más situaciones de tu día a día. Y sí, queremos que las conozcas todas. Consulta tus coberturas en la app o en la web de Santa Lucía y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir. Para mantenerte en forma, lo mejor es invertir en ti. Yo lo sigo haciendo. Y para mantener en forma tus inversiones en bolsa, elimina lo innecesario. Y no pagues comisiones con XTB. Elige XTB e invierte en acciones y ETFs sin comisiones. La economía es un paisaje cambiante, repleto de incertidumbres. Dunas Capital es una compañía reconocida por haber desarrollado una estrategia innovadora, sofisticada y flexible para responder con fuerza a la dureza de los mercados, aprovechando los cambios